Lo que parecía una simple discusión jurídica sobre la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella terminó convirtiéndose en una auténtica batalla política y mediática. Y lo más llamativo es que, mientras varios juristas sostienen que no existe ninguna inhabilidad constitucional para que sea presidente de Colombia, algunos sectores parecen más interesados en sembrar dudas que en debatir los verdaderos problemas del país. En las últimas horas, los micrófonos de Blue Radio se convirtieron en el escenario de una intensa confrontación donde, más que analizar la norma, muchos aprovecharon para cuestionar las ideas, las alianzas y hasta las simpatías internacionales del candidato. La pregunta es inevitable. ¿Estamos frente a un debate jurídico serio o frente a una nueva estrategia para desgastar al hombre que hoy lidera buena parte de las encuestas? Resulta curioso que quienes durante años guardaron silencio frente a situaciones similares, hoy presenten la doble nacionalidad como una amenaza para la democracia. Más curioso aún cuando la propia Constitución establece que un colombiano por nacimiento puede aspirar a la presidencia aún teniendo otra nacionalidad. ¿Se trata realmente de una preocupación legal o del temor que genera el crecimiento político de un candidato que está rompiendo el tablero? Hoy vamos a analizar los argumentos, las contradicciones y las razones por las que este debate podría revelar mucho más sobre sus críticos que sobre el propio Abelardo de la Espriella. Comentado este jueves, hoy está la de estos otros 13 juristas que consideran todo lo contrario, que sí se podría posicionar eventualmente a Abelardo de la Espriella, que no tendría una incompatibilidad para ser presidente de Colombia, ayer lo pese a decíamos, tener la nacionalidad estadounidense. Claro, Ricardo, ayer lo decíamos y estaban un poco divididas las opiniones aquí en la mesa. Mi teoría parece ser la misma, o mi tesis que acogen estos magistrados, y es que en materia de incompatibilidades e inhabilidades, la ley es restrictiva, la interpretación es restrictiva. Sí. Entonces, pues yo esta mañana muy temprano me leí este comunicado, este concepto, lo mismo que el del doctor Gaona, y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Ahí está el concepto, Héctor, Ricardo, de otro grupo de juristas que considera lo contrario. Obviamente, todo esto sujeto a interpretaciones jurídicas. Me recordó a un profesor que yo aprecio mucho que se llama Diego López, que es profesor de la Universidad de los Andes, que ha escrito un libro que se llama El Derecho de los Jueces, que tiene un capítulo sobre el tecnolenguaje jurídico, que es la manera como hablamos los abogados, ¿no? Que pues le metemos unos terminachos que la gente no entiende y que además casi siempre usamos las expresiones que usa el doctor Arrubla, que es decir, la ley es muy clara, el caso está resuelto. Y no, pues ni la ley es tan clara ni el caso está resuelto, digamos, porque claro que uno usa esas expresiones para ganar el pleito. Pero lo cierto es esto, a mi modo de ver, Ricardo. Lo primero es, la inhabilidad es una condición o una situación que le impide a una persona ser elegida a un cargo. ¿La doble nacionalidad es esa condición? No. La Constitución no establece que la doble nacionalidad sea una condición que genere una inhabilidad. Al contrario, establece expresamente que una persona que tenga doble nacionalidad, pero que sea colombiana por nacimiento, puede ser elegida presidente de la República. No hay inhabilidad. ¿Hay incompatibilidad? Pues la incompatibilidad no impide la elección, pero impide el ejercicio del cargo. Pues la verdad es que las incompatibilidades también son expresas y no existe esa incompatibilidad en ninguna parte. Ahora, hay una tercera categoría que yo la mencioné ayer, que es el conflicto de interés. Yo sí creo que la situación no es tan fácil de que una persona pueda tener doble nacionalidad y esperar que tengamos guerra a ver si de pronto se va con el ejército de los Estados Unidos o con el colombiano, como lo decía el doctor Arrubla. Pues es un caso extremo, que parecía curiosa. No, pero no es tan extremo pensar que haya, por ejemplo, que modificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y ahí aparentemente tendría que tomar esa decisión el presidente. No, lo que pasa es que yo creo que si el presidente, en el caso de ser elegido Abelardo de la Espriella, no renuncia a la doble nacionalidad, va a estar sometido a unos conflictos de interés muy grandes y permanentes cada vez que esté comprometida en una decisión el interés de Colombia y el interés de los Estados Unidos, y ahí debería declararse al menos impedido. Pero lo mejor, lo que sí esperaríamos los colombianos, al menos yo, es que si el señor va a ser elegido presidente de los colombianos, que nos prometa que va a renunciar a la nacionalidad de los Estados Unidos. Hasta ese momento, el debate transcurría dentro de lo normal. Había diferencias jurídicas, interpretaciones distintas y argumentos que podían compartirse o refutarse. Pero poco a poco el tono comenzó a cambiar. Lo que empezó como una discusión sobre la Constitución y la doble nacionalidad terminó convirtiéndose en una verdadera tribuna de cuestionamientos políticos contra Abelardo de la Espriella. Uno tras otro fueron apareciendo los contradictores más férreos del candidato. Ya no se hablaba únicamente de normas o conceptos legales.
El debate empezó a cargarse de opiniones personales, interpretaciones ideológicas y críticas que parecían dirigidas más a desacreditar al personaje que a analizar objetivamente el tema de fondo. Las intervenciones fueron subiendo de temperatura. Algunos panelistas pasaron de discutir si existe o no una inhabilidad a cuestionar sus relaciones internacionales, sus posiciones políticas, sus simpatías ideológicas e incluso sus intenciones futuras como eventual presidente. El centro de la conversación dejó de ser el derecho y pasó a ser la confrontación política. Y fue precisamente en ese momento cuando muchos televidentes y oyentes pudieron identificar quiénes realmente mantienen una posición crítica permanente frente a Abelardo de la Espriella, porque cuando los argumentos jurídicos comenzaron a agotarse, aparecieron los discursos políticos. Cuando las normas dejaron de ser suficientes, llegaron las opiniones cargadas de prejuicios y lecturas ideológicas. Y allí el debate dejó de ser solamente jurídico para convertirse en una disputa abierta sobre el proyecto político que representa el candidato. Pregunta, pero eso no se podría decir obligado a de hacerlo, cualquier pero doble esperemos. nacionalidad, Héctor. Sí, no lo estoy diciendo desde claro, yo no Porque sé es si, que por nosotros, ejemplo, es decir, nosotros claro que sí. hemos tenido un presidente, en este caso, Presidente Petro no es con nacionalista. nacionalidad italiana. Entonces, Claro, eso que estás claro, estoy de manifestando acuerdo. debió No, decirse. claro, y debió haber ocurrido, yo no sé si se han tomado decisiones relacionadas con el gobierno con el Estado de Italia, caso en el cual evidentemente el presidente, en mi opinión, ha debido declarar esa condición, al menos para declararse impedido del caso. No es que no pase nada. No, a mí me parece que eso, reconozco que no es una inhabilidad, creo que no es una incompatibilidad permanente como lo sostienen los otros juristas que le impida el ejercicio del cargo, pero no es que no haya nada, tampoco es que uno pueda ser nacional de 3 países y ser presidente de uno de ellos sin que nada pase, no es cierto tampoco. 7-5 Y minutos. aquí, Luis Ernesto. aparte del debate jurídico, que es muy interesante, hay un debate de conveniencia política, y es cuáles son las prioridades de un presidente de Colombia, independientemente de si tiene 1 o 2 nacionalidades. Y el candidato Abelardo de la Espriella, a lo largo de su campaña, ha mencionado el interés de instalar bases norteamericanas en Colombia. Hace ya algunos meses mencionó, no ha vuelto a mencionar, una propuesta de dolarizar la economía, que pues básicamente casi todos los economistas de todas las orillas políticas han coincidido en que sería inconveniente, porque eso es contraer la economía colombiana y generar una enorme dependencia con las decisiones externas de los Estados Unidos. Y también más recientemente, hace tan solo unos días en campaña, ha pedido al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a distintas organizaciones de los Estados Unidos que básicamente defiendan que aquí no haya compra de votos. Es como si la justicia colombiana no tuviera esa capacidad, como si los jueces en Colombia, la fiscalía y pues la soberanía colombiana y su justicia tuviera esa capacidad. Entonces yo creo que el debate no es si el candidato renuncia a la nacionalidad norteamericana antes de tomar posesión, es si renuncia a una injerencia norteamericana en materia económica, en materia militar y en materia de justicia, porque una colaboración es bienvenida, y todos los presidentes de Colombia han tenido colaboración con los Estados Unidos, incluido Gustavo Petro, con el Plan Colombia, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, con el TLC Álvaro Uribe, el Juan Manuel Santos con el proceso de paz. Es decir, esa alianza con los Estados Unidos, bienvenida, pero una alianza entre partes complementarias, no entre un subordinado y un jefe. Entonces, aquí más que la renuncia sobre la nacionalidad, creo que el gran debate es el candidato Abelardo de la Espriella, que seguramente cuando en 2023 hizo ese juramento tenía un plan de vida totalmente distinto a ser presidente de Colombia. Seguramente si él hubiera sido, como muchos políticos que se han preparado toda la vida para ser presidente de Colombia, pues hubiera considerado eso. Yo creo que en ese momento él estaba en una etapa de su vida donde estaba consolidando su vida y su familia y su economía en los Estados Unidos. Bueno, pues tomó la decisión de hacer una campaña muy exitosa, hay que reconocerlo. Todas las encuestas que han salido parecen favorecer su probabilidad de ser el presidente. Entonces, pues como su vida cambió y sus planes cambiaron, pues ojalá también decida desistir, digamos, no de la nacionalidad, insisto, desistir de una excesiva participación, no de los Estados Unidos, del Partido Republicano de los Estados Unidos, del cual es donante. El candidato Abelardo de la Espriella ha sido donante Pero él no habla del Partido Republicano, él habla de la colaboración de Estados Unidos. Y Luis Ernesto, para poner bases, para permitir la entrada, por ejemplo, de tropas extranjeras o de bases, tiene que ir al Congreso. Claro. Es decir, eso no es pues que un día se levanta el presidente de la República y dice, bueno, hoy me meten aquí 3.000 soldados, me construyen 5 bases. Eso no funciona así, en su cabeza sí, Luis Ernesto, pero no en la Constitución. 7-0. En medio de un debate que cada vez se calentaba más, hubo una voz que intentó bajar la temperatura de la discusión. Felipe Zuleta trató en varios momentos de devolver la conversación al terreno de los argumentos y evitar que el análisis terminara convertido en un ataque colectivo contra Abelardo de la Espriella. Incluso cuando varios panelistas empezaron a abandonar el debate estrictamente jurídico para entrar en cuestionamientos políticos e ideológicos,
Zuleta insistió en recordar que las reglas debían aplicarse con el mismo rasero para todos los candidatos. Su planteamiento era simple. Si ciertos criterios no fueron motivo de escándalo en otros casos, ¿por qué ahora se presentan como una amenaza para la democracia? Sin embargo, sus intentos de equilibrar la conversación tuvieron poco efecto. El debate continuó avanzando en la misma dirección. Una y otra vez las intervenciones regresaban al mismo punto. Cuestionar a Abelardo de la Espriella, sus posiciones, sus relaciones internacionales y hasta sus posibles decisiones futuras como presidente. 8 Aurelio. Ricardo, no hay nada que refleje más el problema en el que está el candidato de la Espriella que lo que está mostrando hoy en YouTube, en este momento, nuestro canal de Blue Radio. Al lado izquierdo de la Espriella con la camiseta de la Selección Colombia y al lado derecho con la banderita de los Estados Unidos. En cualquier otro candidato, esa foto de la derecha no debería existir, pero en el caso de la Espriella evidentemente existe. Pero esa Yo foto, simplemente digo a los posiblemente no es de él en campaña. Esa No, foto no sé si fue está en campaña. esa foto fue Bueno, el día que yo se también- hizo ciudadano yo norteamericano. Yo también puedo tener fotos por con la favor, bandera de tiene Estados documento Unidos. de naturalización Aurelio, en la mano. yo tengo una chaqueta que usted me critica porque tiene la bandera de Estados Unidos Sí, en la pero usted mano no va a ser izquierda. presidente de Colombia. Usted no va a ser Pero presidente entonces, de ¿qué Colombia. hago? Para infortunio. ¿Quemo, Para infortunio, que- ¿no? que- no quemo- sabemos. ¿Quemo la chaqueta? ¿Quemo la foto No. con la bandera de Estados Unidos? ¿Eso me Perdón, inhabilita? ¿Puedo No, continuar busquen la argumentos argumentación de después peso hablar sobre del el vestuario, Continúe, Ricardo? continúe, Aurelio, sí, señor. Pues, gracias, sí, ya sacamos el tema del vestuario de Ricardo y podemos... Es que es similar al de la Entonces, foto, Aurelio. Es que por una foto con una bandera de Estados Unidos, usted no me puede decir que una Hombre, persona no. quede Yo lo inhabilitada que Ese para fue el ser día que presidente. recibió la ciudadanía. Es más, tiene Ricardo, el documento creo de que me voy a retirar, naturalización en la no, Felipe, mano. me voy a retirar, no se me retire, voy a retirar de adelante. la discusión, No, Felipe, siga. si Felipe no me deja hablar. No, tranquilo, siga. Tranquilo. Tranquilo. Siga, Aurelio. Entonces, Tómese una tranquilos tisana, todos. compañero. Haga una y me la manda, porque usted también la necesita. Tranquilo, Usted está tranquilo. perdido, yo no- ¿cómo llegó? No, es que Tranquilos. no es fácil, País no es necesita fácil tranquilidad, hablar tranquilo. y desarrollar un Tranquilo, argumento tranquilo. consolidado y consecuente si a uno no lo están dejando hablar. Retomo mi palabra. No es posible para los colombianos, políticamente, tener este candidato con esta doble nacionalidad. Yo le digo a los millones de colombianos que van a votar el 21, miren la foto y van a ver si ese es el candidato que le conviene a Colombia. No solamente por lo que ha dicho Héctor de conflicto de intereses, por lo que ha dicho Luis Ernesto en materia de conflictos políticos o militares o lo que sea. Colombia no solamente tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Héctor, tiene 80 tratados con Estados Unidos sobre lo divino y lo humano. O sea, sobre 80 asuntos que tengan que ver con Estados Unidos, Abelardo de la Espriella se tendrá que declarar impedido. Pero además, buena parte de su fortuna, cuando tenga que decir sobre asuntos económicos, está en los Estados Unidos. La mayoría de su fortuna, de esas empresas de las que él se reclama tan exitoso, está en Estados Unidos. Y recuerdo, padre Linero, Mateo 6:21, ¿no? ¿Usted se acuerda que dice Mateo 6:21? A ver, explíquenos, por favor, monseñor. Porque donde allí, donde donde está los tu tesoro, corazones, está tu corazón. claro. Correcto, padre Linero. Entonces, no solamente son el tema del Partido Republicano, del juramento, sino de los intereses tan acendrados que tiene Abelardo de la Espriella con Estados Unidos, fuera del Partido Republicano. Entonces, Colombia va a elegir un presidente que, como dice el exmagistrado Arrula Paucar, en su momento tendrá que... ¿Cómo que en su momento tendrá Tenga en no? cuenta que como Tenemos presidente tiene que jura lealtad a la Constitución y a la ley colombiana, ¿no? Claro. Tenemos que tener claridad de que no solamente tendrá que, sino tener la seguridad de que cuando se presente un conflicto de intereses con los Estados Unidos, el ciudadano norteamericano Abelardo de la Espriella va a definir a favor de Colombia. Me parece que políticamente es absolutamente impresentable lo que está haciendo este candidato. Pero sabe, Ricardo, que yo escuchando a Aurelio, escuchando a Héctor, insisto en que eso se diría de cualquier doble nacionalidad. Es decir, ese conflicto de intereses que se está señalando y que se está mostrando se diría de cualquier doble O sea, nacionalidad. lo que Entonces, usted quiere decir es Yo estoy de preguntarse por sí. qué en el caso de Gustavo Petro Claro. no se No, hizo no, el escándalo. claro. Yo Eso es lo estoy que de me- acuerdo con Alberto, porque entre otras cosas me parece que los colegas míos, los de ayer y los de hoy, se han quedado en el juramento. Y los de ayer dicen que el problema es con Estados Unidos y no con, por ejemplo, con Italia, porque el juramento en los Estados Unidos tiene todas esas condiciones que ya hemos leído acá de lealtad a los Estados Unidos, y el de Italia aparentemente no. Yo no sé si sí o no, pero eso es lo que dicen ellos, Alberto. Y yo no creo. Yo A tampoco. mí me parece que esa distinción no vale. La de los de hoy, la de mis colegas de hoy, lo que dicen sí es una regla jurídica curiosísima, es que el último juramento es el que vale, que el juramento deroga el anterior, y que entonces si él jura cumplir la Constitución y la ley cuando se posesiona como presidente, ese deroga el juramento que le hizo a los Estados Unidos. Eso pues Estamos francamente en guerra de parece- conceptos. Eso francamente parece un chiste. Pero yo lo que sí creo, digamos, más allá de los temas jurídicos, Ricardo, es que a mí lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo,
el candidato de la Espriella, en estos días lo que ha invocado es el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos como el válido y no el colombiano. Cuando cree que una persona, por ejemplo, comete un delito, dice que lo denuncia al Departamento de Estado de los Estados Unidos y no a la Fiscalía de Colombia. Cosa curiosísima. Un personaje que pretende ser presidente de Colombia y que lo que dice es que está sometido al poder de los Estados Unidos y que aspira a que los ciudadanos colombianos... Permítame terminar, Ricardo. Permítame terminar, Ricardo. Uno de los momentos más llamativos del debate fue cuando Héctor Riveros cuestionó duramente la decisión de Abelardo de la Espriella de acudir a instancias de Estados Unidos para denunciar posibles irregularidades electorales. Según Riveros, si Colombia cuenta con una fiscalía, una procuraduría, una justicia y unas instituciones encargadas de investigar estos hechos, lo lógico sería acudir primero a ellas y no buscar respaldo en organismos extranjeros. Para Riveros, el problema no era únicamente jurídico, sino también simbólico. Su argumento apuntaba a que un candidato que aspira a ser presidente debería demostrar confianza en las instituciones colombianas y no dar la impresión de que la única autoridad capaz de actuar es la de otro país. Sin embargo, esta posición también abre otro debate. Muchos colombianos consideran que la desconfianza hacia ciertas instituciones no nació de la nada, sino de años de impunidad, demoras y decisiones polémicas. Por eso algunos ven válido acudir a escenarios internacionales cuando consideran que existen riesgos para la transparencia democrática. Pero permítame terminar. Y lo que dice es que lo que espera es que los ciudadanos colombianos le tengamos miedo al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y no al de Colombia. Y que por eso, si alguien le compra votos, el castigo no es el delito que está en el Código Penal colombiano, sino la introducción en la lista Clinton y la quitada de la visa, porque el que actúa, al que a él le pide que actúe, es a la autoridad de los Estados Unidos y no a la autoridad de Colombia. Eso sí me parece de una indignidad una cosa enorme. no quita la otra, Héctor. No, sí quita la otra. ¿Por qué no denuncia ante la Fiscalía? ¿Por qué no denuncia ante la Fiscalía? Pues porque no creen en el ordenamiento colombiano. No, eso no es cierto. Usted no puede concluir eso. Pero entonces, ¿por qué concluyo? No sabemos si denunció o no denunció. Pero ¿cómo concluyo? Le está pidiendo a Estados Unidos que evalúe una medida administrativa. Porque está sometido a la autoridad de los Estados Unidos y no a la colombiana. No. Eso sí es de una enorme indignidad, me parece a mí. No, está Ricardo, pidiendo pero una obviamente administrativa. Felipe, me estaba diciendo algo. No, pues porque estos políticos se mueren de la risa con la Fiscalía colombiana. Les duele Se más, mueren de la risa. les duele más que les quiten la visa dolorosamente, Y que los metan en la lista FAC. que a un proceso penal. Eso no en quiere Colombia. decir que el No, porque candidato de la están Espriella está usando el sometido a la garrote jurisdicción de norteamericano los para- Estados Unidos. Están usando el garrote norteamericano políticamente. Obviamente claro. el tema no es jurídico, debía ser ético, pero el tema ético hoy en día queda detrás del político. Hay dos maneras de verlo. Que hoy, cuando Estados Unidos ha dejado de tener aliados y países hasta como Canadá, sus mejores aliados, y Reino Unido, se sienten maltratados y no seguros y consideran que deben tomar una actitud más independiente, pues un país como Colombia debería estar en alerta en eso, sobre todo después de que Estados Unidos habla de la doctrina Monroe, en que considera que el continente simplemente debe estar en una situación de sumisión porque es el patio trasero. Entonces, que en esta circunstancia el presidente debería ser más independiente. Pero a la vez hay una tendencia en el mundo, que lo que yo llamo la internacional populista de derecha, que se cogen de las manos los líderes populistas, y eso es lo que está haciendo Trump y lo está haciendo en América Latina con el presidente de Ecuador, con el presidente de Argentina, con el presidente de El Salvador. Y ahí va a entrar de la Espriella si es presidente, y muchos colombianos consideran que eso es muy bueno porque les parece que en términos económicos y políticos eso es bueno, a otros no. A otros no, Y lo otro también es les parece, respetable, a otros les parece bueno la Internacional Populista de Izquierda. Recuerde usted el candidato Iván Cepeda visitando a Claudia Sheinbaum. Pero no legitime esta con eso. No, yo pero no estoy legitimando la otra. pero hay que hablar de las dos. No hay que hablar de las dos porque estamos hablando de esta, porque esta es la relevante. La otra ya salió. No, las dos son relevantes. Entre otras cosas. No, Ricardo. Por ejemplo. Deje que se pueda hablar de una cosa sin hablar de lo otro, porque pues eso... Usted puede hablar de lo que quiera, yo le puedo dar mi interpelación. Claro, entonces déjeme hablar de lo que quiera y no me ponga a hablar de una cosa de la que no estamos hablando. No estamos hablando de Petro. Usted puede no hablar de y eso, Lula. pero estamos en un escenario en el que hay dos candidatos. Así como Iván Cepeda le está pidiendo a la Corte Penal Internacional que investigue a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, obviamente de la Espriella lo usa porque hay un sector del país que eso le fascina y quieren el garrote gringo. Y lo que está ofreciendo de la Espriella es persecución judicial, y como decían, la persecución judicial colombiana no basta, usar la norteamericana, y eso electoralmente funciona. Algunos evaluarán si eso está bien o no, y si éticamente un presidente debe tener esa dualidad. Pero la realidad política hoy es esa, que entre más Estados Unidos aprieta, más logra alineamiento con unos sectores populistas, extremistas, y en Colombia está entrando en eso con toda. Y después de escuchar todo este debate,
queda claro que la discusión terminó siendo mucho más grande que una simple consulta jurídica sobre la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella. Lo que vimos fue un choque de visiones sobre el país, sobre la soberanía, sobre la justicia y sobre todo, sobre quién tiene el derecho de aspirar a dirigir a Colombia. El debate comenzó analizando si existe o no una inhabilidad constitucional. Sobre la mesa aparecieron conceptos de juristas, exmagistrados y abogados con posiciones distintas. Unos sostienen que la Constitución es clara y que un colombiano por nacimiento puede aspirar a la presidencia aún teniendo otra nacionalidad. Otros consideran que existen riesgos, conflictos de interés y situaciones que merecen ser discutidas. Hasta ahí la controversia era legítima y necesaria. Sin embargo, a medida que avanzó la conversación, el foco dejó de estar en el derecho y empezó a trasladarse hacia el terreno político. Las intervenciones comenzaron a girar alrededor de las relaciones internacionales de Abelardo de la Espriella, sus simpatías ideológicas, sus propuestas y hasta sus posibles decisiones futuras como presidente. La discusión jurídica fue cediendo espacio a una confrontación política cada vez más evidente, incluso cuando algunas voces intentaron devolver el debate al análisis objetivo y recordar que las mismas reglas deben aplicarse para todos los candidatos. La conversación continuó avanzando en una sola dirección. Las críticas siguieron concentrándose sobre Abelardo de la Espriella y sobre lo que representa políticamente para sus detractores. También apareció otro tema que generó controversia: la decisión del candidato de acudir a instancias estadounidenses para denunciar posibles irregularidades electorales. Para algunos panelistas, eso demuestra desconfianza en las instituciones colombianas. Para otros, refleja una preocupación legítima por la transparencia electoral en un momento de alta polarización política. Lo cierto es que esa discusión terminó revelando algo más profundo: la enorme división que existe en Colombia sobre la confianza en sus propias instituciones. Pero quizás la pregunta más importante no sea si algunos están de acuerdo o no con Abelardo de la Espriella. La verdadera pregunta es por qué su figura genera reacciones tan intensas. ¿Se trata únicamente de diferencias jurídicas? ¿O estamos viendo la preocupación de sectores políticos que observan cómo un candidato logra crecer en respaldo popular mientras desafía narrativas que durante años parecían intocables? Al final, serán los ciudadanos quienes tendrán la última palabra. No los panelistas, no los abogados, no los comentaristas y tampoco las redes sociales. Será el pueblo colombiano el que decida en las urnas quién merece conducir el país durante los próximos años. Porque en una democracia las diferencias son normales. Lo importante es que los debates se den con argumentos, con respeto y con la misma vara para medir a todos. Y cuando llegue el momento de votar, cada colombiano deberá decidir si las críticas que escuchó durante este debate son suficientes para cambiar su opinión, o si, por el contrario, considera que detrás de muchas de ellas existe una disputa política mucho más profunda. Lo que sí quedó claro es que Abelardo de la Espriella ya no es un actor secundario en la política nacional. Se ha convertido en una figura capaz de provocar debates, despertar apoyos, generar resistencias y ocupar el centro de la conversación pública. Y eso, guste o no guste, es una señal de que la contienda presidencial apenas comienza y que las próximas semanas estarán marcadas por discusiones aún más intensas que las que acabamos de presenciar.